Tenemos a Indira, Luis, Liliana, Sergio, Emily, Milton, Gabriela, Yorleni, Kimberly, Giovanna, Franco, Sachari, Lady y iPhone, que puede ser Juan Carlos, que se ha conectado con iPhone, no sé quién es. Bueno, muchachos, el propósito del el Meet de hoy es darles a conocer un poco lo de su acumulado, al cual iPhone Days. Vamos a ver un poco lo de su acumulado. Ya les había dicho, ¿verdad?, que estaba conformado por apenas 3 actividades. Una vez era una exposición. eh, También está la calificación del seminario. En el seminario yo iba valorando la calidad de las respuestas. En general la mayoría salió bien. Perdón. Y hay una pequeña actividad que decía reposición de seminario, en la cual las personas que tuvieron dificultades para conectarse, se les asignó una evaluación extra o distinta en la cual ellos pudieron acumular puntaje. Si hubo una persona que no se justificó, no me hizo saber, ¿verdad?, de que tuvo problemas con el internet y no me pidió el acceso o la facilidad de entregar ese trabajo, pues lo siento, ¿verdad? Perdió esa nota. Ya ahí tenemos 20, 20, 40 puntos. Luego fueron los 10 puntos de la prueba corta que realizaron la semana pasada, son 50 puntos. Y también me entregaron una guía que vamos a discutir un poco el día de hoy, algunos aspectos en los que vi un poco de deficiencia dentro de lo que contestaron. En general a la mayoría les puse la nota máxima para ayudarles, ya que eso cuenta como puntaje extra, ya les dije. Pero me distrajo ese mensaje. Eh, pero bueno, quien no le entregó, obviamente se le colocó el 0. Yo no cotejé todos los trabajos y solamente tenía que hacerle la pregunta a Milton. Milton, ¿usted no hizo el seminario? No me aparece en mi lista de participaciones. Está por ahí, Milton. El seminario fue acerca de trastornos genéticos. Y William también. No hicieron el seminario ni me entregaron el trabajo de reposición. Milton, de que si no hizo el seminario, pero tampoco me entregó el trabajo de reposición. Y ahí perdió bastante puntaje. Pero bueno, también ahí les di puntaje extra y pues ahorita a prepararse para el trabajo de mañana. Igualmente, William, si me puede explicar su situación, porque no me entregó ni el seminario, ni entregó el trabajo de reposición, ni entregó la guía de puntos extras, entonces tal vez por ahí se comunican con William, que se comunique conmigo para ver qué onda y ver cómo podemos ayudarle. El examen del día de mañana contempla 3 grandes unidades. Lo que es la unidad de trastorno hemodinámico, pero vamos a aparcar principalmente lo que es, permítanme un segundo.
Entonces les hablaba de las grandes unidades que son trastornos hemodinámicos, lo de la conferencia, trastornos genéticos también lo de la conferencia y lo que es inmunidad. Inmunidad tenemos parte 1, parte 2. Ahora, me gustaría que para que este pequeño repaso sea más productivo, ustedes participaran de él. O sea, que intercambiemos, yo hacer la pregunta de los conceptos y ustedes me den una retroalimentación. Porque a este punto, un día antes del examen, pues esperaría un poco más de contacto por parte de ustedes. No sé qué onda con sus micrófonos, no sé que sus celulares no pueden llamar, porque uno para llamar a otras personas necesita micrófono, pues para los que se conectan con celular. No me explico, pues, cómo pueden tener tantos problemas tecnológicos, pero bueno, tratemos de hacer un poco dinámica esta dinámica y pues que así yo les pueda aún un día antes del examen transmitir un poquito más de conocimiento. Al final de la videoconferencia, por favor, recuérdenme de hacer la asistencia y también de darle sus acumulados, ¿verdad? Bueno, mostrarlos más que todo. Se los voy a hacer llegar la nota completa mañana después que hagan el examen. El examen va a estar disponible de 1 a 4 de la tarde. Y después de las 4 podemos hacer una videoconferencia para hablar de las respuestas del examen y darles a conocer su nota de examen, porque ya el acumulado se lo voy a dar hoy. Así está bien, Indira. Y la revisión del examen no puede ser otro día. Es que mañana tenemos conferencia de 4 a 5:30. Bueno, Tal vez podría ser a las 6, no sé. Si están de mañana, acuerdo los muchachos. bueno, hagámoslo mañana a las 6. ¿Qué dicen? Sí, está bien. Sí, no hay problema. Está bien. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer aquí el pequeño repaso que les decía. Tenemos aquí 3 grandes unidades. Vamos a empezar por la clase que tenemos más tiempo de no tocar, que es trastornos hemodinámicos. Y se pegó la compu. Ahí. Cuando hablamos de hemodinamia, estamos hablando principalmente de todos aquellos factores que contribuyen al estado líquido y fluido de la sangre y de que la sangre pueda cumplir su función, que es la de llevar y traer sustancias a los tejidos. Lleva oxígeno, lleva nutrientes y trae productos de desecho. Dentro de este tema también está incluida un poco lo que es la hemostasia. Ahora, ¿quién me puede hablar de de los trastornos más sencillos que tenemos en los trastornos hemodinámicos? Los que están asociados a la presión hidrostática, presión coloidal y permeabilidad capilar. ¿Qué trastornos entran en esta categoría? El edema. Entonces tenemos lo que son los edemas y los derrames. Ellos ambos
se pueden producir por la alteración de uno de estos tres componentes: presión hidrostática, presión coloidal o permeabilidad capilar. Ahora, alguien que me diga, ¿es lo mismo decir edema que decir derrame? ¿Dónde ocurre cada uno de ellos? El edema va a ocurrir en lo que es el espacio intersticial. Ajá, muy bien. Y el derrame, ahí sí ya. ¿Perdón? Bueno, es exceso de agua en el espacio extracelular. En el espacio extracelular. Pero bueno, el espacio extracelular es el mismo del espacio intersticial. La diferencia entre las que en el caso del edema Ujú. son de líquida en el espacio extracelular como en los tejidos sólidos, como en la piel, por ejemplo. Mientras que el derrame es la acumulación excesiva de líquido en lo que es compartimientos específicos, como por ejemplo en la cavidad pleural. Exactamente. Entonces nosotros tenemos ciertos compartimentos o espacios que normalmente se les llama virtuales. Es decir, que son muy, muy pequeñitos, están las estructuras solo colapsadas. Estos espacios son la cavidad pericárdica, la cavidad pleural, la cavidad peritoneal, incluso también en los testículos. Podemos tener, o hay un espacio que se llama el espacio vaginalis, el cual también pueden ocurrir derrames. Entonces, ellos dos, la única diferencia es en la localización, pero ambos se pueden ver afectados por trastorno en cualquiera de estos componentes, ya sea la presión hidrostática, ya sea la presión coloidal o el aumento de la permeabilidad capilar. Entonces, ¿quién me puede dar dos ejemplos de patologías en las cuales se produzca edema o derrame debido a un aumento de la presión hidrostática? En las insuficiencias cardíacas. ¿Por qué se hay aumento de la presión hidrostática? Porque va a haber no sé si estoy bien, porque va a haber una disminución del flujo sanguíneo. Porque hay una disminución del flujo sanguíneo en el sistema renal. Sí, eso es lo que digo. Doctora, podría ser porque hay una alteración del retorno venoso. ¿Cuál es el origen de la insuficiencia cardíaca? ¿A qué se refieren con insuficiencia cardíaca? Que no puede bombear la sangre suficiente a los demás órganos. El corazón está enfermo, ¿no? Entonces recuerden que el sistema cardiovascular tiene una bomba de la cual sale o hay un flujo arterial que es fuerte y hay un flujo o retorno venoso, como dicen, que tiene una presión más baja, pero que también tiene que contribuir a que la sangre fluya de esta manera. Y entonces el corazón bombea para que la sangre no se quede estancada. ¿Cuándo hay aumento de la presión hidrostática? Cuando existe cualquier factor
en el cual se influya o se aumente, por ejemplo, el volumen intravascular y eso presione, ¿verdad?, hacia afuera de los vasos. En la insuficiencia cardíaca hay aumento del aumento del volumen intravascular porque el corazón no está bombeando adecuadamente. Entonces la sangre se mueve más lentamente, se estanca a nivel venoso, ya sea pulmonar o sistémico, y eso hace que aumente la presión hidrostática y predispone a los pacientes a edema y derrame. Entonces, por eso la insuficiencia cardíaca. Ese es el mismo motivo por el cual decían insuficiencia venosa. Acá hay un buen bombeo, pero las venas no están acarreando adecuadamente la sangre de regreso. Se estanca y ese aumento del volumen intravascular empuja la sangre hacia afuera, pero más que todo lo que se permite es la salida de líquido hacia afuera. Otro ejemplo decían por ahí la trombosis, la embolia. ¿Por qué? iPhone, Daisy. Y también hay un aumento de la presión hidrostática. Y también hay inflamación y hay poca permeabilidad capilar, entonces eso hace que el paciente caiga en un shock. Pero mi pregunta es, ¿por qué se aumenta la presión hidrostática en estos casos? O sea, a estos pacientes los mata la isquemia, ¿verdad? Pero ¿por qué se aumenta la presión hidrostática? Que se cierra la luz del vaso. Exacto. Cuando vos obstruís la luz del vaso con un trombo, entonces Y hay también, acumulación de los líquidos también. exactamente, vos cerrás aquí y el líquido se te empieza a acumular acá, entonces eso obviamente aumenta el líquido intravascular y va a aumentar la presión hidrostática y así sucesivamente. A ver, quiero ver quiénes están de participantes. Dylan, usted que participa poco, deme 2 ejemplos de patologías que se asocian con una alteración de la presión coloidosmótica. Dylan, está por ahí. A ver, Daisy. Lo increíble es que a la hora de la asistencia, sí, sirven los chats, sirven los micrófonos y todo. Entonces me decía Una Daisy, cirrosis hepática, una insuficiencia renal. cirrosis hepática e insuficiencia. La malnutrición no estaría incluida también. ¿Cuál? La malnutrición o las nefropatías. Okay. Insuficiencia renal va dentro de nefropatía. A ver, ya que activó su micrófono, Emily, quiero aprovechar. ¿Por qué la cirrosis hepática se ve asociada a disminución de la presión coloidal?
¿Cómo dijo? No le entendí bien. ¿Por qué la cirrosis hepática se ve asociada a disminución de la presión coloidal? Hello. Bueno, yo creo que la cirrosis eh, eh, como está aumentada en con la presión coloidosmótica, fue la pregunta. ¿Por qué la presión coloidosmótica se ve asociada, o la alteración de la presión coloidosmótica se ve asociada a la cirrosis hepática? A la cirrosis. Eh, Ok, recordemos que el hígado, Creo que no sería por la presión hidrostática el problema de la cirrosis hepática. entonces lo borro de aquí y lo pongo a este lado. Entonces voy y les explico. El hígado, según vieron en fisiología, es un órgano que se encarga de sintetizar las proteínas intravasculares, así como puso Jennifer. Una de esas proteínas intravasculares es la albúmina. Y esas sustancias, esas estructuras, son las que hacen que el líquido pase del espacio extravascular al espacio intravascular, ¿verdad? Esta es la presión coloidal, esta es la presión hidrostática. Un equilibrio entre ellas dos mantiene la salud. Un desequilibrio entre ellas dos es lo que conlleva a la aparición de estos dos síntomas. Por ejemplo, si la presión hidrostática aumenta, vamos a tener edema. Si disminuye la presión hidrostática, probablemente vamos a tener lo contrario, que es hipervolemia. La presión coloidal es hacia adentro. Entonces, nosotros vamos a tener edema y derrame si la presión coloidal se disminuye. Ahora, ¿quiénes son los factores que influyen en la presión coloidal? Van a ser las proteínas plasmáticas. Una de ellas, la albúmina. Proteína plasmática. Una de ellas es la albúmina, como dijo Jennifer Toruño. Entonces,
Cirrosis hepática quiere decir que no hay proteínas plasmáticas, porque el hígado es quien las sintetiza. Sin proteínas plasmáticas se disminuye la presión coloidal y por ende aparecen estos síntomas. Un paciente con cirrosis hepática se caracteriza por mostrar ascitis, edema en miembros inferiores, edema principalmente también puede haber derrame en el escroto y en estadios más avanzados puede incluso tener edema facial o edema de miembros superiores. Ahora, en la insuficiencia renal es en la que yo hubiera coincidido con nuestra estimada Emily, de que también se ve influida lo que es el aumento de la presión hidrostática. En la insuficiencia renal, el riñón, vamos a dibujarlo por aquí, es un órgano que se encarga de regular la volemia vascular. Pero también, cuando él se enferma, podemos dejar escapar a través de la orina lo que son mis proteínas plasmáticas. Entonces, en el momento, por ejemplo, en una síndrome nefrótico, el síndrome nefrótico se caracteriza por la pérdida de proteínas en la orina. Entonces, en ese sentido, yo puedo decir que la insuficiencia renal está asociada a la disminución de la presión coloidal. En cambio, hay otras patologías en las cuales no se pierden proteínas, pero sí se retiene un electrolito llamado sodio. Entonces, ¿cuál es el efecto de la retención de sodio a nivel renal? ¿Alguien lo sabe? Aumento de la reabsorción tubular de sodio y la hipoperfusión. Ok, por eso les digo, en la reabsorción se retiene sodio. El sodio se mantiene dentro de los vasos sanguíneos. ¿Qué efecto va a tener eso en la volemia? Una hipertensión arterial, no. Sí, pero ok, una hipertensión y mi paciente hipertenso empieza a presentar edema de miembros inferiores. ¿Por qué se produce el edema? Porque el sodio acarrea agua y así el sodio. Muy bien. ¿Y entonces? Entonces, al haber más sodio en la circulación sanguínea, entonces eso va a hacer que acarree más agua y esta se va a estar acumulando al no estar eliminándose a nivel renal. Exacto. Y eso aumenta la presión hidrostática, lo cual hace que el agua luego escape al espacio intersticial, provocando el edema. Entonces, los trastornos renales pueden dar edemas de dos tipos, ya sea por disminución de la presión coloidal, si perdemos proteína, o por aumento de la presión hidrostática, si retenemos sodio, ¿verdad? Y bueno, la última es la malnutrición. ¿Qué me puedes decir, Franco, de la malnutrición? ¿Por qué un paciente desnutrido va a presentar edema? Franco, está escribiendo. Ok, bueno, más que consume, no tenemos con qué construir las proteínas porque mi paciente está desnutrido. Entonces pasa más o menos lo que ocurre en el síndrome nefrótico. No es que las proteínas se escapen,
sino que no las estamos produciendo por la misma malnutrición. Entonces, por eso la malnutrición entra dentro de la disminución de la presión coloidal. Esta disminución, este es aumento. Ok, y eso entre otros ejemplos, pero esos pues son los más importantes. Y por último, vamos con la permeabilidad capilar. A ver, quiero que participen. Bueno, el que quiera participar. Dice Luis Olivares que la anemia está asociada a disminución de la presión coloidal porque la hemoglobina de la anemia, al igual que la albúmina, contribuyen con la presión coloidosmótica. Entonces, si vos tenés menos hemoglobina, obviamente puedes llevar a una presencia de edema en miembros inferiores. Así que un pacientito de 40 años sin otros síntomas más que fatiga y edema en miembros inferiores, ustedes no pueden descartar una anemia. O más si es mujer y tiene menstruaciones abundantes y así. Ahora, aumento de la permeabilidad capilar. ¿Qué patologías se ven asociadas a aumento de la permeabilidad capilar? Varices. Las varices. Bueno, las varices son hermanas de la insuficiencia venosa y son más de la presión hidrostática. ¿Cuál es la sustancia que por excelencia altera mi permeabilidad capilar? Colágeno. Histamina. La histamina. ¿Y en qué En la situaciones? sepsis. Exacto. En la sepsis pueden haber edemas o derrames. En las alergias. En las infecciones. En las infecciones agudas, el paciente puede manifestar fiebre, hipotensión y edema o derrame, ¿verdad? Entre otros ejemplos que estén asociados a la histamina y a las sustancias que producen inflamación. Ahora, otra preguntita. ¿Alguien me puede recordar qué rol juega en todo esto el sistema linfático? Una buena permeabilidad en los vasos linfáticos. Ok, Por ejemplo, eso es bueno, ¿verdad? Pero en sí, ¿cuál es la función del sistema linfático? este va a recoger todas las sustancias que el sistema venoso no recoge Y lo va a devolver a la circulación. Entonces, a través de la vena cava. exacto. Como dijo Daisy, si está permeable, estamos bien. Pero si lo obstruimos, ese líquido que él se encarga de recoger se va a seguir acumulando en el espacio extracelular y eventualmente vamos a tener edema y derrame. ¿Quién me puede dar ejemplos de obstrucciones del sistema linfático? En infecciones neoplásicas. Infecciones neoplásicas. What the fuck? Infecciones y en neoplasia. Ok, gracias. En las infecciones, por ejemplo, parasitarias, hay algunos parásitos que tienen predilección por obstruir el sistema linfático. Y en las neoplasias, cuando ocurren metástasis. Eso estuvo buenísimo. Por ejemplo, profe, en la Ajá. filariasis, creo que se llama. La filariasis es un nematodo, creo, no me acuerdo mucho del parásito, que obstruye el sistema linfático. Bueno, se nos va a acabar el tiempo, nos desconectamos y nos volvemos a conectar para seguir con el repaso.